Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Pan de Vida. Sean todos bienvenidos. Quien les habla, la pastora Ranilza de Hermosén, desde acá de la ciudad de La Vega, República Dominicana, donde transmitimos a través de la señal de VTV Canal 22 de Aster. Recordándoles que también pueden sintonizarnos en cualquier parte del mundo a través de la www.vtv.in. Y quiero dar las bienvenidas a todos los que nos sintonizan también a través de las redes sociales, quienes ven el programa ya grabado a través del Facebook y a través de YouTube, en Venezuela, en Ecuador, ahí en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, desde Alaska hasta Nueva York. Bendiciones para cada uno de ustedes, también para ustedes es este programa. Y queremos en esta hora, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro amado y muy querido pastor Franklin Hermosén, que nos acompaña en esta hora. Maravilloso es el Señor, así es que no deje para mañana lo que usted puede recibir hoy. Este es el día, esta es la hora, esta es la tarde, la mañana, la noche, que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros nos concentramos para así poder recibir lo que Dios tiene en esta hora, para estos tiempos, para que usted y yo podamos disfrutar de aquellos beneficios que el Señor ha provisto a través de su palabra, con el propósito de que su propósito pueda ser comprendido en la vida de nosotros, para que así de esa forma nosotros poder hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, en este peregrinaje que nos ha tocado vivir. De tal forma que usted ha sido enviada acá en la tierra, ha sido formado en el vientre de su madre con un propósito. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer cuál es ese propósito. Ese propósito está dividido en dos partes. Hay un propósito que Dios tiene en la vida de cada ser humano, pero hay otro propósito que va acompañado de ese mismo propósito, y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y desarrollemos en este depósito de año que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Así es que yo creo que sería propicio ir a una pausa y luego retornaremos en breve. No se vaya, porque ya regresamos con más Pan de Vida. Hoy estaremos hablando acerca de el liderazgo, de cómo Dios transfiere el liderazgo de Esteban. Esteban era diácono de la iglesia primitiva, de la iglesia temprana. Es impresionante cómo el Señor usó a aquel hombre, aunque por muy poco tiempo. Y estaremos hablando acerca de esa transición que se hizo del liderazgo. De igual modo, en toda la tierra el Señor está haciendo una transición. Y lo que estaremos hablando se encuentra, amada pastora, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a estar leyendo en parte lo que allí sucede. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos, miren lo que dice, y aquellos testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entiéndase, murió. Este fue Esteban. Quiere decir, como dice la palabra, es como dice la palabra, morir en Cristo es ganancia. Él no murió,
dice que durmió. Los que muramos en Cristo, hemos pasado de esta vida a una vida mejor. Escuche bien, no le tenga tanto miedo a la muerte. Por ahí andan muchas personas que quieren ir al cielo, pero no quieren morirse. La verdad, la realidad, cuando se enfrenta con la verdad, muchas veces nosotros, ¿qué te puedo decir? Así que no le tenga miedo a la muerte, porque si la vida de Cristo está en usted, entonces usted no morirá jamás. Dice la Biblia que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, dice que este hombre llamado Esteban murió. Me llama mucho la atención porque en toda la tierra hay diferentes mensajes de la palabra del Señor. Hay diferentes predicaciones en el nombre del Señor. Hay unas predicaciones que son de juicio y de condenación. ¿Qué tipo de predicaciones nosotros estamos predicando? Porque no aprendimos así de Cristo. La voluntad del Señor es que todos los hombres se arrepientan para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esteban no lo entendió así. Esteban, ese mensaje fue muy confrontante, pero de tal manera, porque el Señor sí le hablaba el liderazgo, pero amaba el pueblo que se encontraban en ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento. Nadie puede ser juzgado sin antes ir a juicio, y un inocente no puede ser condenado. Entonces este hombre empieza a hablar acerca de todos los errores que aquellas personas que estuvieron ahí presentes cometieron, empezando desde sus antepasados, y entonces él se excluyó de ellos, y él hablaba con una tremenda sabiduría acerca de todo ese acontecimiento que aquella nación experimentó en un momento determinado. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo, a través de vuestros padres, entiéndase, Abraham, Isaac y Jacob, dice que también de igual manera el Señor continuó hablando a través de los jueces, de los profetas, de los reyes. Pero aquella nación no pudo percibir, y como no pudo percibir lo que el Señor le estaba hablando, entonces ellos perdieron las cosas que el Señor realmente le estaba entregando en muchas ocasiones, de muchas formas y de muchas maneras. De igual modo, el Señor habló a través de su Hijo, Jesucristo. Tampoco ellos lo entendieron así. Ellos todavía estaban esperando el Mesías. No pudieron percibir la visitación de parte del Señor, la cual se hizo residente a través de la persona de Jesucristo, el cual los hombres le pusieron limitaciones, porque ellos dicen que es Jesús de Nazaret, pero no, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando hablamos que Jesús es de Nazaret, entonces estamos hablando que Nazaret era un pueblito, formaba parte de una nación. Entonces, déjenme decirle algo. Jesús de Nazaret, antes de ser de Nazaret, Él era el Hijo de Dios. Y Jesús no solamente tenía compromiso con aquella nación, ni mucho menos de aquel pequeño pueblito llamado Nazaret, sino porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó, dio su Hijo voluntariamente. No fue que se lo quitaron, fue que Él lo dio en rescate nuestro, para que así nosotros pudiéramos recibir la liberación,
recibir la liberación de una deuda que teníamos que pagar. Y era una deuda, tal deuda, que aún a Él le costó su propia vida para que usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos recibir la vida, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado en nosotros produce la muerte, y por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria del Señor. Esteban no lo entendió así. Tenía una sabiduría extraordinaria. Dios hacía milagros y prodigios y señales. Ese hombre fue escogido para que hiciera una labor. Pero él portaba una gracia. La Biblia dice que este hombre estaba lleno de gracia. De tal forma que este hombre parece que era bueno, Dios haciendo milagros y señales. Pero cuando este hombre le entregan el cargo como diácono de la iglesia primera, él no pudo comprender su asignación y operó en un lugar ilegal. Y como resultado, acerca de lo que estamos leyendo, ¿qué pasó con Esteban? Su ministerio fue corto, amada pastora. Su ministerio fue corto y fue lamentable que fuera tan corto un hombre que portaba toda esta sabiduría. Pero muchas veces la sabiduría que tengamos requiere también al mismo tiempo inteligencia y al mismo tiempo madurez. Porque la revelación del conocimiento del Señor amerita una madurez. Nosotros somos administradores de la gracia del Señor. Esa es nuestra asignación. Y es triste, aunque él cumplió, hizo conforme quizás a lo que tenía, ¿verdad? La estatura, la medida. Pero es muy triste cuando vemos personas que portan una sabiduría, que portan conocimiento profundo de la palabra, más después muchas veces de exponer un discurso tan profundo, entonces terminó cerrando el reino a aquellas personas que estaban allí. Era un privilegio que él no pudo entender, estar delante de esas personas para dar el testimonio de Jesucristo delante de ellos. Y él expuso todo ese discurso tan maravilloso que yo a veces pienso que quizás algunos de ellos se estaban convenciendo en sus corazones. Pero luego él hace algo y finaliza su discurso cerrando totalmente el reino a la vida de ellos, diciéndoles: impíos prácticamente, duros de cerviz, que no entienden la palabra. Y así hay muchas personas que portan mucha sabiduría, pero para sí mismos y para contra la gente y para con la gente que piensan como ellos, pero no tienen la sabiduría para darla de gracia, para abrir el reino de los cielos a quienes realmente lo necesitan. Porque yo no he venido por justos, dijo el Señor, yo he venido por los pecadores, he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Entonces creo que esto ha generado en nosotros, y sé que en usted también, una profunda reflexión acerca de cómo estamos nosotros presentando el reino a las personas, cómo estamos presentando las buenas noticias que Dios vino a traerle a la humanidad. Estamos siendo como Esteban, tal vez, que hablamos mucha sabiduría entre nosotros, pero a los que no conocen, entonces les cerramos totalmente el reino. Es una profunda reflexión a la que el Señor nos llama hoy. Es algo muy interesante, amada pastora, porque dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, escuche bien, él estaba lleno del Espíritu Santo, no de algo raro, estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Escuche bien, por ahí andan muchas personas que dicen: ahí cayó una gloria. ¿Qué gloria usted vio? Usted vio a muchas personas, ¿cómo lo vio?
muchas personas dando espectáculos, haciendo muchos simulacros, muchas cosas. Dice que la gloria de Dios es Jesucristo y Dios quiere mostrar su gloria en toda la tierra. La Biblia dice, y este es el pacto, dice en Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice que la tierra iba a ser lleno del conocimiento y de la gloria de Dios. Es impresionante cómo en toda la tierra Dios está depositando un conocimiento extraordinario en toda la tierra, maravilloso, lo que por mucho tiempo nosotros hemos venido leyendo. Se ha hecho el sí y el amén en esta temporada, pero Dios tiene un propósito a través de ese conocimiento y es de manifestar su gloria acá en la tierra. Escuche bien, ¿y usted sabe cuál es la gloria del Padre? El Hijo. La gloria del Padre es el Hijo. Dios quiere que a través de su palabra, de su conocimiento, traer la imagen y semejanza de su Hijo acá en la tierra. Y cuando hablo del Hijo, estoy hablando del Hijo maduro, el heredero. ¿Y cuál es el heredero? Es aquellas personas que están siendo formados en el carácter de Cristo en toda la tierra. Ese es el Hijo de Dios, que Dios ha determinado que a través del conocimiento pueda producirse esa gloria. Y dice en Juan capítulo 1, y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre. Esa es la gloria del Señor. Y dice que Esteban, de igual modo, dice que, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, tomando grandes voces, se apartaron los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Impresionante. Impresionante. Y este mismo Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo y se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a nosotros que no pertenecemos a Israel. Mire lo que dice este mismo apóstol Pablo, habiendo él alcanzado sabiduría y madurez. Él dice, y los espíritus de los profetas, en este caso de los que predican la palabra, es lo que la traducción quiere decir, y los espíritus de los profetas, de los que profetizan, de los que enseñan la palabra, están sujetos a los profetas. Mire, están sujetos. Entonces, esta sabiduría que tenía Esteban no estaba sujeta a él, porque eso requiere madurez, eso requiere ejercitar el don. Y el apóstol Pablo lo pudo entender, y esto fue lo que Esteban no entendió, esa sabiduría. El que tengamos sabiduría, tenemos que administrar bien esa sabiduría. Profetizamos, tenemos que administrar bien la profecía que vamos a dar, porque el espíritu está sujeto al profeta, porque el espíritu no es loco y el Señor no es desordenado. Entonces, esto es un nivel de madurez, mis amados, a la que todos necesitamos llegar en este día. Es poder administrar las palabras que decimos, sabiendo que por cada una de ellas daremos cuenta. Y esto fue lo que le pasó a Esteban. Y la obra del Señor, escuche bien, nadie podrá detener el crecimiento y el desarrollo de la obra que el Señor se propuso desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted existiera. El Señor dijo en cierta ocasión que ni la puerta del infierno podrá prevalecer
delante de la iglesia de Jesucristo, delante de la iglesia del Señor. Todas aquellas personas que formamos parte de esa iglesia como hijos de Dios en toda la tierra, es necesario de que usted entienda que usted es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Probablemente en la vida pasada usted perdió mucha batalla, pero en esta vida, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Toda maldición, toda maldición fue rota cuando usted recibió a Cristo, recibió la liberación, la resurrección de entre los muertos, porque usted que estaba muerto al igual que yo en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida, y juntamente con esa vida también nos dio la sanidad corporativa del cuerpo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, ¿sabe? La obra del Señor, nadie podrá determinar ese desarrollo en toda la tierra. Y Dios, cuando yo hablo de la obra del Señor, no se me vaya, no piense, no se imagine que es una estructura, sino nosotros que formamos parte de esa iglesia, donde el Espíritu de Dios habita, el cual ha hecho que nosotros seamos esa casa de Dios viviente. Por lo tanto, nosotros no tenemos que aferrarnos a cuatro paredes para poder recibir esa comunicación con el Señor. Donde quiera que usted invoque al Señor, creyendo con fe, que Él se manifestará, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él, derramando bendiciones y vida eterna. Y Esteban quiso encapsular. La Biblia dice que Esteban, después de dar ese discurso, lo condenó a todos. Así es. Ese no es el evangelio del reino. Así es. Ese no es la buena noticia. Ese no es la buena nueva de salvación. Todo juicio tiene que venir acompañado de una misericordia. Amén. Qué poderoso es eso. Juicio, no puede haber juicio sin misericordia. Y esto fue lo que pasó con Esteban. Los enjuició a todos allí. No hubo misericordia. Pero cuando muere Esteban, dice que sus ropas fueron puestas a los pies de alguien que se llamaba Saulo de Tarso en aquel momento. Y creo que después de la pausa correctamente vamos a comentar acerca de ello. Así que no se vaya, porque esto se pone bueno con más Pan de Vida. Maravilloso es el Señor. Y continuamos con lo que hemos venido desarrollando para así cerrando el tema. Así es, recordando el versículo 58 del capítulo 7, que dice lo siguiente: y echándole a Esteban, y echándole fuera, dice aquí, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Me llama mucho la atención cómo el Señor hace esa transferencia de liderazgo. Cuando aquel joven llamado Saulo de Tarso, un joven como todo, ambicioso, con deseo de ser grande, dice que algo aconteció, dice que él estuvo ahí presente en esa muerte tan cruel que le dieron a aquel mártir llamado Esteban. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, y dice que tenía una palabra poderosa y que Dios lo usaba con poder. Aquel joven llamado Saulo era un joven que fue a la mejor universidad de aquellos tiempos. Pablo, sus padres invirtieron en la educación de aquel hombre, de aquel joven llamado Saulo. Y luego, a él estar presente, dice que la ropa de Esteban, de aquel difunto, de aquel que había ido a dormir a la presencia del Señor, pues la Biblia dice que Esteban durmió después de haber sido apedreado. Es impresionante cómo Esteban ve los cielos abiertos, porque él predica un mensaje de juicio y entonces él ve los cielos abiertos.
Es como usted entender la gracia y aplicar la ley. Entonces, por eso, aquel pueblo lo apedreó y Esteban murió. Pero dice que el Señor permitió que aquellos hombres, testigos falsos, arrojaran la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Algo impresionante apareció, porque entonces Saulo dice que empezó a perseguir la iglesia del Señor, entiéndase, la iglesia temprana. Y dice que camino a Damasco el Señor le salió al encuentro, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice que Saulo quedó totalmente ciego, y Saulo le dice: Señor, perdóname. Y el Señor le dice: grandes cosas te he chocar con el aguijón. Y entonces dice que Saulo, aquel joven, se fue como Saulo, pero después regresó como Pablo. La Biblia dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Saulo cuando regresa nuevamente, ya no viene como Saulo, viene como Pablo. Y es impresionante como él escribe. En cierta ocasión Pablo le dice a su nación: quisiera yo ser anatema, quisiera yo ser maldito para que ustedes sean los benditos. Dice: yo quisiera ser aquel anatema, pero ¿sabes qué? Dice: ustedes desecharon al bendito y aquellos que lo recibieron fueron bendecidos. Estaba hablando de la asignación que le había tocado con aquel pueblo gentil, el cual formamos usted y yo. Y Pablo le dice a aquella su nación, le dice: yo quisiera estar equivocado, pero quisiera yo estar equivocado, pero tengo la razón. Y dice: mi corazón sufre como dolores de parto acerca de mi nación, porque todavía aquella mi nación están peleando por la circuncisión y la incircuncisión. Pero Pablo dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, porque por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Hay personas que piensan que a través de los méritos y a través de ellos hacer muchas cosas para el Señor, eso lo clasifica como un obrero aprobado por el Señor. No es por el sudor, ha sido por su gracia y su favor. Entonces el apóstol Pablo les pone de una manera diferente a Esteban. Pablo le dice, referente a los apóstoles, le dice: yo entre mis hermanos, el más pequeño de todos, y entre los pecadores, yo el primero. Pero cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, que andaba haciendo cosas en el nombre del Señor, el Señor tuvo misericordia de mí y me configuró hacia el propósito por la cual he sido concebido en el vientre de mi madre. Dice que Pablo pudo tener un mayor efectividad en lo que hizo dentro de su ministerio. Así es. Mientras más nosotros nos capacitamos, entonces más efectivos somos. Y cuando hablo de capacitamiento, estoy hablando a rendirnos a la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y agradable. Amén. A los procesos del Señor. Y de eso sí sabía Pablo, de proceso. Hemos llegado al final de este programa. No sin antes cerrar con esta reflexión: el liderazgo de Esteban, un liderazgo con mucha sabiduría para sí mismo, pero que cerró el reino a aquellos que pudieran entrar. Y el liderazgo del apóstol Pablo, quien se creía el peor, pero que por la gracia del Señor podía hacer lo que estaba haciendo. Ese es el legado que nos deja el apóstol Pablo. Nosotros prediquemos por la gracia del Señor a todos, para que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Eso es el Evangelio, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque esa misma gracia que hemos recibido se puede convertir en una desgracia cuando nosotros no tenemos la valentía, la capacidad de transferirla a otro. No sea como Esteban, sé como Pablo.
Así es que sean todos más que enriquecidos, que la gracia y el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe bendiciendo la vida de todos aquellos que al alcance de esta palabra han podido recibirla. Bendiciones.